Si bien la Gran Depresión sumergió a la economía mundial hace algunos años, pero una pesadilla para personas con edad para recordarlo. Alrededor de 13 millones de americanos quedaron desempleados, cientos de miles de negocios y millones de agricultores quebraron o finalizaron por completo su actividad. Al derrumbe espectacular de 1919, le siguieron 5 años de una expansión excesiva del crédito por parte de la Reserva Federal, bajo la administración Coolidge. Coolidge fue el 30º presidente de los Estados Unidos. Entre 1923 y 1929, la mala gestión económica durante la administración Coolidge hicieron que los sucesos de 1929 fueran inevitables. Pero, ¿qué fue entonces lo que derrumbó el colapso abismal después de 1929? Hubbard, 31º presidente de Estados Unidos 1929 a 1933, se opuso a cualquier reforma. El presidente no pretendió rebajar los precios ni reducir los salarios, sino más bien a aumentar las inversiones. El proteccionismo tomó un rumbo desenfrenado en todo el mundo, los mercados dejaron de funcionar. Las exportaciones americanas cayeron. Cuando el comercio internacional y las transacciones comerciales fueron interrumpidos, la agricultura americana colapsó. Los principales acreedores de los agricultores eran, por supuesto, los bancos rurales. Cuando la economía mundial comenzó a desintegrarse y el nacionalismo económico se tornó desordenado, los países europeos deudores quedaron en situaciones de pago precarias. Austria y Alemania cesaron sus pagos al exterior y se congelaron grandes créditos ingleses y americanos. Cuando Inglaterra suspendió finalmente los pagos en oro en septiembre de 1931, la crisis se expandió hacia los Estados Unidos. El año 1931 fue trágico, pues la nación entera y el mundo entero cayó en el cataclismo de la desesperanza y la depresión, incrementando aún más el desempleo, pero la administración Hubbard rechazó la idea de haber causado el desastre, y culpó a los empresarios y especuladores americanos. Cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt asumió la presidencia en 1933, también combatió la economía hasta el final de su muerte en 1945. Emprendió una profunda reorganización industrial, aprobando la Ley de Recuperación Industrial, con el fin de autorregular la economía. Sin embargo, el desempleo fue creciendo debido a los costos empresariales. Los códigos de la Agencia Nacional de Recuperación creada por Roosevelt, cuyo objetivo era una justa fijación de precios, salarios mínimos y horas máximas de trabajo y los impuestos a los procesos de la Administración de Ajuste Agrícola, llegaron en julio y agosto de 1933, entonces nuevamente la producción económica, que había tenido una breve recuperación, descendió bruscamente. Luego llegó el alivio de parte de inesperados orígenes. Los 9 ancianos encargados de las aprobaciones y ajustes a las leyes de la Suprema Corte, por decisión unánime, proscribieron la Agencia Nacional de Recuperación en 1935 y la Administración de Ajuste Agrícola en 1936. El alivio fue meramente temporario, los planificadores de Washington no podían dejar sola a la economía. Entonces se creó la Ley Wagner en julio de 1935, esta ley discutía que, cualquier cosa que un empleador pudiera hacer en defensa propia resultaba una práctica laboral injusta. Reaccionando entonces los trabajadores con protestas, amenazas y violencia total, para los meses venideros la actividad económica comenzó a decaer y el desempleo nuevamente superó la marca de los 10 millones de desocupados. Pero la Ley Wagner no fue el único origen de la crisis de 1937. Si el intento de Roosevelt de asegurarse el apoyo de la Corte Suprema hubiese resultado exitoso, hubiera subordinado el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. A lo largo de todo este periodo, el gobierno federal intentó volver a inflar la economía, subiendo duramente el saldo de las reservas. Entonces la economía americana no pudo fácilmente recuperarse de las encadenadas ofensivas, en primer lugar, por las administraciones republicanas y luego por las demócratas. El desastre de la Gran Depresión condujo finalmente al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando más de 10 millones de hombres fueron reclutados por las Fuerzas Armadas, el desempleo dejó de ser un problema económico. Las últimas raíces de la Gran Depresión estaban creciendo en los corazones y mentes del pueblo americano. La Gran Depresión hubiese sido inconcebible si no fuera por el aumento de la codicia y la envidia, por la gran riqueza personal, el deseo excesivo por recibir favores y ayuda pública, y por encima de todo, el deseo irreprimible de liberarse de la esclavitud del hombre y ser responsable solo ante Dios.
created using Powtoon.